Esta semana estaba revisando varias encuestas y me di cuenta de que había dos datos de los que apenas se ha hablado y que son claves, en mi opinión, para entender lo que pasó hace 4 años atrás, pero también para predecir lo que va a pasar, no solo en el futuro cercano. Obviamente estoy especulando, pero bueno, el tiempo dirá. Pero antes de eso, quiero contextualizar un poco, compartiendo con ustedes los sentimientos que tuve hace 4 años, porque esos sentimientos iniciales explican un poco cómo es que llegué a las conclusiones que les quiero compartir ahora. Una de las peores elecciones de mi vida, una de las frustraciones más grandes que he tenido en el ámbito político, fue ese aplastante 22% que obtuvo el rechazo en el plebiscito de entrada. La verdad es que el resultado no debería haberme sorprendido. O sea, todas las encuestas daban por ganador al apruebo, así como todas proyectan ahora que ganará el en contra. Pero a mí me parecía completamente imposible que después de lo que había pasado el 2019, después de que los chilenos fueran testigos de cómo se gestó ese maldito acuerdo por la paz, ganara el apruebo. Era un acuerdo de la clase política en relación a alguien que nadie quería ni pidió. Era un oportunismo evidente de la izquierda radical, que fue la única que siempre quiso una nueva constitución. Eso pensaba yo. Veía las encuestas y decía, esto no tiene sentido. Por eso, y a pesar de que era predecible, sentí una desesperanza muy profunda. Si tantas personas cayeron en una trampa tan burda como esta, ¿qué futuro hay para nuestro país? Eso pensé al comienzo. Pero pasó el tiempo y entendí, o creo haber entendido, lo que pasó. Los chilenos, en su gran mayoría, estaban asustados, encerrados en sus casas, presenciando una violencia feroz, pero que no tenía causa, o más bien que tenía una explicación bastante difusa. Se hablaba de malestar, pero en relación a problemas sociales muy diversos. Tampoco había voceros. El desconcierto, creo, era bastante generalizado. Y en ese contexto de miedo generalizado y algo desconocido, no era fácil tomar partido o tener una posición propia. Fue en este contexto que la clase política, transversalmente, le dijo a esos chilenos que el instrumento para alcanzar la paz y resolver las urgencias sociales era una nueva constitución. O sea, la nueva constitución fue siempre eso, un instrumento que fue aceptado por la mayoría en esos términos, como un medio, no como un fin en sí mismo. Y el apruebo fue un voto de confianza a la clase política, que en realidad es, después lo entendí así, bastante explicable si uno piensa que la derecha y la izquierda se mostraron unidas, o sea, en contextos de miedo y de desesperanza. ¿Por qué no creer en una propuesta de solución que unía al gobierno y a la oposición? Si de pronto los que viven en confrontación se muestran unidos, cuadrados detrás de una idea, ¿no era razonable confiar? Sí. Entonces, si uno lo piensa, el hecho de que nadie dijera algo distinto es una buena razón para creer. Kast tuvo, es cierto, un papel importante en términos de disidencia, pero en ese tiempo era un outsider y los demás, me incluyo, éramos voces muy menores, o sea, personajes de cuarta al lado de los poderes fácticos. La prensa se había alineado también con el relato octubrista y con la salida institucional que proponía la clase política. No había forma de que los ciudadanos comunes y corrientes, los que son menos politizados, tuvieran una posición demasiado distinta a la del discurso oficial. Pero déjenme darles la primera señal. En diciembre del 2019, poco después de firmado el acuerdo, el 56% de los chilenos creía, según la encuesta CEP, que la nueva constitución ayudaría a resolver problemas. En octubre de este año, los que creen eso son solo el 19% de los encuestados. O sea, un impresionante 81% piensa que un nuevo texto no haría diferencia alguna. Y esto va, como es obvio, más allá del contenido de la Constitución. O sea, no es que esta Constitución no resuelva problemas, cree la gran mayoría, es que ninguna. O sea, lo que se cayó es el fundamento mismo del acuerdo por la paz. Lo que se perdió es la confianza en la nueva Constitución como el instrumento correcto. Cómo hacer ver, cómo contribuir a despertar a la ciudadanía con todo en contra, pensaba en esos días yo. Con el tiempo entendí que en realidad la ciudadanía nunca estuvo dormida, sino que se mostró dispuesta a darle a la clase política una oportunidad, lo que es bien distinto.
En medio del proceso constituyente del que fui parte, tampoco había demasiadas razones para el optimismo. O sea, a pesar de que desde el primer día fue clara la dirección que tomaría ese proceso, yo asumí que la prensa sería tan hostil con la oposición, con nosotros, como lo había sido en octubre. Y de hecho así fue en parte. ¿Para qué decir cuando ganó Boric? Pensé que no teníamos posibilidad alguna de ganar en el plebiscito de salida porque competiríamos con todo el aparato estatal, con el despliegue de autoridades recién electas y por tanto no desgastadas todavía, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la conducta de los constituyentes fue tan escandalosa, el intervencionismo del gobierno tan grotesco, que de pronto parecía posible ganar. Pero lo esencial, creo yo, no fue la conducta de los constituyentes ni del gobierno, sino el proyecto político de la izquierda radical al desnudo, el que perdió. Fueron sus ideas las que perdieron, fueron sus ideas las rechazadas, fueron sus ideas las que los chilenos hasta el día de hoy no quieren. Lo cierto es que, de nuevo, el resultado del plebiscito de salida fue para mí tanto o más sorprendente que el de entrada, a pesar de que las encuestas lo presagiaban. Teníamos todo en contra, parecía que hiciéramos lo que hiciéramos, no íbamos a lograrlo. De hecho, estábamos en una transmisión en vivo en FNM y me acuerdo que, aunque la producción nos daba los resultados, el 62% con un número ya suficiente de mesa escrutada, yo decía en cámara que eso era imposible. Había ganado el sentido común. Habíamos vencido, digo habíamos porque me siento parte, no causa, a un enemigo con un poder que parecía imposible de desafiar. No había que olvidar la lección. Cada éxito o cada fracaso electoral es una foto, una instantánea. Y lo que debemos conseguir es tener un final feliz en la película. La alegría y el alivio duraron poco. Había sido un año durísimo, el de la convención, y un grupo de 8 personas, 5 de ellas habían estado del lado perdedor, anulaban en los hechos el resultado de una elección y prolongaban la inestabilidad, reabriendo la discusión constitucional. Después del plebiscito de salida, tuvimos una oportunidad única, la de presionar al Ejecutivo con el respaldo ciudadano para avanzar. Perfectamente se le podría haber apremiado con una agenda social que enfrentara seriamente problemas como el deterioro de la economía, que exigiera baja impuestos, medidas firmes para el control de la inmigración ilegal, ampliación del ámbito de libertad en el plano de los derechos sociales. Todo eso, contando con el apoyo de los chilenos para una agenda de este tipo. Pero no, la derecha prefirió iniciar un proceso 2.0, concentrar ahí toda su energía y obviar el mínimo de los mínimos, que era un plebiscito de entrada. Recuerdo mis conversaciones de ese tiempo con políticos, personas de la élite, empresarios, y el mantra era el mismo. La gente quería una nueva constitución y esta es la mejor ocasión para hacer una. Parecía una locura, o en verdad lo era, una locura colectiva, una acción suicida. Pero daba lo mismo lo que uno les dijera. Me acuerdo de haberlo repetido 1000 veces. Nunca fue una constitución y ustedes lo sabían. Esto es una locura, la gente está agotada, quedó hastiada. Chile, vamos. Repetía la minuta de Piñera, que la buena y nueva constitución. Después hablé con republicanos. Exijan plebiscito de entrada, usen el liderazgo de Kast. Es por lejos el líder más fuerte de la derecha, pero no quisieron. De hecho, yo recuerdo que el Rojo Edwards hizo esta propuesta de plebiscito de entrada, pero no tuvo eco alguno en el partido. Entonces, tuvieron en contra del segundo proceso, votaron en contra, de hecho, pero lo que podrían haber hecho para frenarlo, no lo hicieron. Daban el tema por perdido, no había nada que hacer, el acuerdo había sido zanjado en el fondo ante el plebiscito, eso pensaban. De pronto, la derecha, que había cedido en condiciones de máxima presión, sabiendo que no era la Constitución el problema, se había comprado la agenda del Partido Comunista. Nueva Constitución, locura colectiva. Por eso es que es tan absurda, tan ridícula la campaña que hace la derecha. Los señores de Chile Vamos, que reabrieron un proceso sin que nadie quisiera ni lo pidiera, los que se negaron al plebiscito de entrada, o más bien no intentaron nada para que se hiciera, nos dicen que hay que cerrar esto y que la responsabilidad de cerrarlo es nuestra. Saben que no es así. El resultado del plebiscito anterior fue aplastante y si hubo un segundo proceso fue gracias a ello. Por eso es desfachatado que hoy nos amenacen
haciendo parecer que estas cosas pasaron y podrían haber pasado sin ellos, porque no es cierto. Ellos son los primeros en saberlo. Ellos están conscientes de que al menos por un buen tiempo nadie querrá insistir en una idea que de materializarse sería suicida en términos electorales, como sería un tercer proceso. Lo insólito es que sea la élite, o sea, la gente que más oportunidades ha tenido en la vida, la primera en creérselo. De hecho, el mayor porcentaje de personas que están a favor pertenecen al estrato ABC1 según Black and White. Oigan, señores, si para ustedes era tan relevante cerrar, ¿por qué no hicieron el mínimo para intentar hacerlo por el plebiscito? Mentirosos. Lo que ustedes necesitan con un apruebo es un salvavidas para que no quede en evidencia, ahora con un segundo rechazo, que su acuerdo por la paz no resultó, que su acuerdo por un segundo proceso no resultó, que ya nadie cree en la Constitución como una varita mágica y que su credibilidad es nula. Otros dan razones distintas. Hace una semana un amigo me decía que si ganaban en contra, iba a parecer que perdieron los principios en que creemos. Pero si uno piensa absurdo, ¿qué va a pasar? Si ganan en contra, ¿habrá un espacio milimétrico siquiera para suponer o concluir que las personas no querían tener propiedad sobre su ahorro o libre elección en relación a la seguridad social? ¿Vamos a entender que en realidad la plurinacionalidad es una sentida aspiración nacional? No, pues lo que viene en diciembre es un fracaso, no del texto constitucional, no de los ciudadanos que votaron a favor, sino de los políticos. Porque así como las encuestas dan por ganador al en contra, Estudio Público dice que el en contra ganaría con 14 puntos de diferencia, CADEM con 17, Pulso con 33, pero así también todas indican que las personas se identifican mucho más con las propuestas de derecha que con las de izquierda. Los chilenos, creo yo, están menos expuestos, con más alertas activadas en relación a la propaganda de la clase política. De hecho, insisto, hasta ahora el en contra ha estado siempre por encima del a favor, incluso mucho antes de que hubiera texto, normas o propaganda. En mi opinión, ese en contra cataliza la rabia de las personas contra la élite, contra la casta, como diría Milei. No es en contra de tales o cuales ideas, ni siquiera contra tales o cuales personas o grupos políticos, es en contra de las malas prácticas. Pensé que podía revertirse, la verdad es que todavía se puede. O sea, los poderes fácticos han utilizado, de hecho, todas sus plataformas, partidos, medios de prensa tradicional, gremios, recursos económicos, pero creo que la propaganda de la favor no ha hecho más que confirmar esa sensación de en el ojo. Un detalle pero elocuente, hace unos días vi un spot que decía, los chilenos somos gente buena, muy buena. Yo no digo que seamos malos, pero parecía un guión redactado por Jojo Jackson. Me acordé de esa escena en que las mamás, para incentivar conductas buenas, le dicen a los hijos que tú eres un niño obediente, que se come toda la comida, eso frente al cabro mañoso que en realidad no quiere comer ni es obediente. Malas prácticas, engaños o promesas que rayan en lo absurdo. Se acaba la inmigración ilegal con el a favor. Se acaba la corrupción con el a favor. Esta es la constitución de la seguridad, es la constitución de las mujeres, es la constitución que va a dar pega con el ojo. Malas prácticas con cambios de discurso que constituyen un giro de 180 grados del grupo político que venció en las elecciones. De pronto, el aborto en 3 causales no se toca, la paridad es una tontería irrelevante, los derechos colectivos indígenas no significan nada, son meras declaraciones, etc. Yo pensé que ese grupo podía hacer una propuesta propia, sólida y atractiva, incluso exponiéndose a un rechazo de todas sus normas dentro del Consejo. Esperé una propuesta honesta que se prestara para mostrarle a los chilenos lo que queremos para nuestro país. Una propuesta que se hiciera cargo de proponer refuerzos institucionales, una propuesta que tuviera la originalidad que se requiere para enfrentar los cambios tan radicales que ha sufrido nuestra sociedad en las últimas décadas. Pero no, acá primó el afán de tener una foto, la foto ganadora del 17. Esa fue la prioridad desde el principio. Entonces es evidente por qué no prenden a favor, porque es como la señal de todo lo peor, de políticos saltándose las reglas, arrastrando a todo Chile a seguir en un tema que agotó y en un proceso que nadie quiso.
Y ese porcentaje de personas que va en contra, solo por esta razón, no es poca. Y así